tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Políticamente Incorrectos. ¿Cómo estás, Cristian? Día Buenas viernes noches, ¿cómo están? 23 de abril, son exactamente las 19 horas. ¿Hace frío por allá? No, yo solamente estoy abrigado. No hace frío. Pero ¿por qué tanto? Sí, no, se hace frío, hace frío. Lo que pasa es que el programa lo hago afuera, entonces efectivamente está conectado según el invitado. El invitado dice, claro, está conectado y ¿Está? ¿Existe? ahí está apareciendo en la pantalla. ¿Y quién es este weón? Va en un auto, weón. Está Sí, en un, está en voy un en un auto. vehículo. Está en un vehículo. Es Gonzalo Iberti, ¿Ya? ¿Quién es este economista. weón? ¿Ya? eh, ¿Y de muy. dónde lo conocí? ¿Vos dónde conocí a un economista, weón? Yo Realmente. conozco hartos economistas, fíjate. Pero ¿Sí? a Gonzalo Iberti no lo conocía. Yo preferiría que lo presentaras tú, porque es más cercano a ti, según sé. O sea, no sé qué tan cercano es, pero ya es un weón, po. Un economista, no. Ha trabajado en hartos lados. Ha trabajado, mira, de lo que yo conozco con él y que me interesa, él trabajó en el INE muchos años. En el INE, el Instituto Nacional de Sí, Estadística. sí, trabajó Interesante muchos ahí. años ahí. Trabajó también muchos años ¿cómo se llama ese lugar que trabaja ahí en Washington? En el Banco Interamericano del Desarrollo. Oye, pero Mira. yo no trabajé con él. Yo nunca ¿No? trabajé mucho en el INE, weón. Trabajé Ya, 2 meses. pero trabajaste en el INE igual. Sí. Ya. En el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí Ya. sí trabajé. Ya. También ha En la, trabajado. ¿Cómo se llamaba esa weá donde trabajaba y donde ve los fraudes? en la unidad de análisis financiero. De la De Fiscalía Chile. Nacional Económica. No, ese es un ente público con capital propio, digamos, independiente del ciclo político, por decirlo así, del Estado, y que depende, que le reporte directamente al presidente a través del Ministerio de Hacienda. Perfecto. ¿Okay? Perfecto. Gonzalo, ¿y tú estás en Santiago en este momento? En los alrededores de Santiago, voy rumbo a mi casa. Ya. Pero estás Qué bueno. con los permisos, salvoconducto y todo, porque vas con los niños además. Sí, todo Oye, como corresponde. son Ya. cabros chicos, weón, qué feo. Ya, pero son los hijos que tenéis nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Saluden. Sí, Muy bien. Hola. Oye, vamos a. Hemos invitado a. disculpa, haciéndole un poco honor al título del programa. Yo aquí estoy siendo muy políticamente incorrecto. Traigo a los Muy bien, críos, ando me con parece. mi papá aquí al lado. Yo debo decir que nunca había hecho una entrevista con el personaje, con la fuente en el auto, con los Con los niños, cabros ¿no? chicos. Pero bueno, una nueva Ya, yo experiencia. quiero- Siempre hay una primera vez. Quiero hacer una primera pregunta que me nació esta semana. No, pero yo quería empezar la entrevista. Ya, parte, pues, weón, ya, No, parte. pues viejo. No, Ya, pasa dale. que, Gonzalo, que según los datos hoy día del propio gobierno a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, estamos más locos y con menos plata que hace un tiempo atrás. Estamos en una situación bastante compleja. ¿Cómo ves tú el escenario en el que hemos caído, no solamente a raíz de la pandemia, creo yo, sino que también a raíz de los problemas sociales y económicos que ha arrastrado Chile durante tanto tiempo, ¿no? Complejo, muy incierto, pero en los cortos plazos, digamos, porque uno podría siempre contestar incierto, pero la incertidumbre siempre va a existir en el largo mediano plazo. O sea, uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero aquí, si uno trata de hacer proyecciones relativamente cortas y dentro de un año, un par de años, es incierto porque
ya sabemos que Chile no se va a manejar, no se va a conducir, al menos con las instituciones que lo conocemos, de la misma manera desde el momento en que empiece a redactarse una nueva constitución. Por otra parte, tenemos el tema de la pandemia, que es súper volátil. Hemos visto que pasamos de un día a la felicidad a la tristeza en horas. Es una cuestión demasiado esquizofrénica, o sea, puta, no, bipolar, digamos. Hay que darle un poquito de falta litio, es lo que le dan a estos que cambian de humor, sí, una cosa así, ¿no? Entonces eso hace mucho más complejo poder dar un panorama o hacer proyecciones con respecto a lo que puede pasar en el país y en el mundo en temas económicos. No obstante, hay cosas que sí van a pasar y que de esas uno sí sabe que van a tener un efecto en el corto plazo que estoy hablando, pero eso no significa que tú puedas generalizar o extrapolar para el resto de los ámbitos que rigen que nos constituyen como país. O sea, sabemos que va a haber una reactivación porque los gringos van a meter mucha plata, los europeos también, o sea, va a haber plata circulando y se va a gastar plata. Y cuando se gasta plata se consume y la gente tiene empleo y como funciona este modelo todo el mundo anda feliz. Pero lo que es incierto es en qué sectores se va a activar y a qué sectores le va a llegar. Porque por una parte tenemos el tema de los servicios y el comercio, la hotelería, los restaurantes, que van a tener que reinventarse mientras no desaparezca el bicho, y así un grupo de la población que su trabajo es físico y que les pega mucho más este tema del virus, va a hacer que no puedan disfrutar de esta felicidad que les va a otorgar la mayor plata que anda circulando. Por lo tanto, el descontento va a seguir y así sucesivamente. Eso es más o menos lo que te puedo decir. No sé si se entiende. Sí. Mi apreciación. Sí, absolutamente. Se entiende. No podemos decir que está en lo correcto, pero se entiende. No, obvio, sí. No estoy loco. Eso siempre puede pasar. Uno nunca está en lo correcto. Puede no estar en lo correcto. ¿Puedo hacer la pregunta que tenía pensada hace rato? Ya. No sé. Lito, no, el Lito es el que me tiene que dar permiso. No. Ya. No yo. ¿Por qué? Porque hay una wea de producción acá, weón, que es importante. Una wea de producción que es importante. No, está bien. Sí, renunció al programa Cristian La Ruleta, así que podemos hablar sin censura ya. Era nuestro director. Mira, ¿qué tanto es verdad la siguiente wea? Hay una relación extraña que se ha visto o que se ha escuchado realmente entre los economistas, una relación entre sexual y masturbatoria que tienen con las tablas Excel. Sí. ¿Es real esa wea? O sea, tú decís que si uno ve una tabla Excel y empieza a masturbarse, ¿esa es la pregunta? Están tu hijo ahí, weón, ten cuidado. Están tu hijo ahí, ten cuidado. No, pero lo educamos abiertamente sexualmente. Ya. Pero es que lo que pasa es que uno escucha, es que como, la tabla Excel y la buena tabla, es que están gobernando con la tabla Excel. Entonces uno empieza a pensar cuál es la relación real que tienen los economistas con la tabla Excel, pues, weón, porque una weá así como están enamorados, les gusta, weón, o sea, por favor, dame más tabla Excel, no pares tabla Excel, no sé, una weá así, ¿cachai? Y ya cuando son tablas arrástrame dinámicas... por la celda, Excel, arrástrame la celda, por favor, Excel. Claro, o combíname con tu celda, una cosa así. Claro. Eso es lo que decir. Ya. Sí. Mira, o sea, yo creo que es una caricaturización eso de la tabla Excel en el sentido de que se utiliza mucho para lograr presentar datos, ¿no? Pero los economistas en rigor no trabajan con Excel. O sea, yo te muestro los programas que utilizan el día
es que menos uso Excel. Lo uso para sacar una cuenta del supermercado, pero no más. Entonces, Ya. cuando hablan del Excel, se refieren más que nada a cómo se administran y se toman las decisiones por la gente que está llevando la gestión. ¿Okay? Entonces, esto tiene mucho más que ver con la gestión, con una gestión un control de gestión que se hace a través de números, pero que no se vincula con las realidades. Entonces, el típico ejemplo de esto es cuando tú calculas un promedio, lo que dice Parra. Mire, en esta economía, lo que dice Nicanor Parra, hay 2 panes, yo tengo 2, y vivimos 2 personas. En promedio, a cada uno nos llega un pan, ¿sí o no? Sí, ¿Se entiende? Sí, sí. Pero los 2 panes los tengo yo y no los tiene el otro, por lo tanto yo soy rico y el otro es pobre. ¿Me entendí? Entonces, si tú miras el promedio, te va a decir algo tan simple como que este país está porque hay 2 personas y cada uno recibe un pan. Pero se no se vincula con la realidad, que la realidad es que solamente una de las personas tiene los 2 panes, es completamente desequilibrada. Entonces, Sí. el problema que hay aquí con el tema del Excel es básicamente que no está vinculado a la realidad, no o también estas frases clichés que usan de que si le falta una calle, le falta calle al que está masturbándose con la planilla Excel. Entonces, ahí está el problema, ese es el problema. Pero si tú me preguntáis si los economistas tienen una fijación así ¿cómo se llama esta cuestión? Como fetiche con el Excel, no, te tengo que decir. Ya, ya. Tienen fijaciones fetiches con otras cosas, como, ¿Cómo con qué? como con como ¿Cómo con los promedios? calcular, claro, o calcular una tasa de crecimiento. Por ejemplo, probablemente cuando recién apareció esto de la pandemia, estaban todos, tal cual como tú dijiste, masturbándose para tratar de calcular de manera más exacta cuál iba a ser la evolución del bicho, si iba a tener un crecimiento exponencial, lineal, acelerado, etcétera, etcétera. Y ahí sí que todos estaban realmente mirando el computador y sacando resultados con una mano en la mesa y la otra en otra parte. ¿Sí? bueno, Ya, entiendo. sigue Larguito, ¿no? con tu línea, Cristian, ¿Masturbatoria? porque yo, Ah, aprovechando que estábamos hablando con un economista del Banco Interamericano, ex miembro del Banco Interamericano, quise llevar la conversación hacia arriba, digamos, pero tú la tiraste ya. La rápidamente al bajé, la suelo, bajé. así que La bajé. No, que rápidamente. soy así ordinario, pues, weón. Es que Masturbatorio, ya, perdón. ya no me queda. Pero bueno, parece que hace mucho tiempo Chile está manejado con Excel más que con otros programas un poco más avanzados, ¿no, Gonzalo? Yes. Yes. Y yo creo que más que el problema, insisto, el problema no es el Excel. Yo creo que el problema es cómo se vincula el Excel con la realidad. Por eso quise poner Sí. como ejemplo esa frase o De ese Parra. antipoema de Parra, Mm. porque claro, cuando tú salís, o como hemos visto en todo este último 14 meses de pandemia, en que todos los anuncios de ayuda social son vamos a llegar a 13 millones de personas, a 5 millones de familias, tantas camas necesitamos, pero nunca están relacionados con la realidad, como por ejemplo si efectivamente llegan a esas 13 personas, o cuánta plata le llega a esas 13 personas, o si a esas 13 millones de personas, o si eso, o si esa plata que le llega a esas 13 millones de personas les sirve al menos para salir a trabajar, porque tú les das un bono de 100 lucas a un grupo de la población que comparativamente con su ingreso es bastante plata, tal vez en términos como de proporción dentro de sus ingresos mensuales, pero ¿para qué le alcanzan? Tal vez no es nada. O sea, si tú ganáis 100 lucas y te dan 100 lucas, tu ingreso creció a 200, pero tenéis que pagar el gas o tenéis que pagar un arriendo que vale 150, entonces es muy poco lo que te ayuda un mes.
Mira, ¿Me tengo, explico? tengo una pregunta del público, señor Iberti, Ya. que dice lo siguiente. Cuando se visualizaba el primer retiro de los fondos, de los fondos previsionales, ¿en qué fundamento técnico se sustentaban algunos economistas para predecir que Chile acabaría? Yo creo, yo al principio también sacaba esas cuentas un poco y fue bien miope mi mirada, la verdad, y también un poco de ignorancia de cómo se manejan estos fondos. Porque creí que iba a faltar plata como para poder respaldar todos los fondos que iban a ser necesarios O sea, había para desconfianza recuperar en esa ti. plata que está, claro, y si iban a lograr, si el O sea, sistema iba a lograr recuperar el dinero para poder entregárselo o iba a lograr recuperar el dinero necesario para pagar los fondos. ya, pero Así que señor me Iberti, instruí en y el hablé fondo con un amigo. usted tenía la desconfianza de que realmente esos fondos estaban. Claro, claro, o sea, iban a estar disponibles, iban a ser, o sea, los fondos están. Nunca Sí, pero, desconfié de eso. El tema era si iban a ser lo suficientemente, iban a tener la liquidez para responder a eso. O sea, El porque físico. te lo pongo claro, te pongo un ejemplo. Yo en un mes más voy a recibir 1 millón de pesos, pero en 15 días más, me cobran una deuda por cualquier cosa. ¿Ok? Independiente de que yo vaya a recibir 1 millón más adelante, yo no tengo 1 millón de pesos para pagar esta deuda de estos otros 15. Entonces, yo no sabía qué tan calzados iban a estar los tiempos para poder responder a la ya. liquidez necesaria. Mm. Entonces, pero el sistema respondió bien, la verdad, o sea, funcionó perfecto y por otra parte, también me enteré que... Ya lo llevó con Omar. Perfecto. Disculpen ahí que vengo entrando a la casa. Sí. Entonces Me parece el mercado que tiene funcionó casa con bien, guardia usted, tampoco... ¿eh? Sí. Sí, Discúlpeme que se lo extranjero. diga, pero tiene casa con guardia. Pues. Sí. Y entonces probablemente y mi desconfianza estaba en esos descalces y respondieron bien y también ahí fui averiguando que claro, todas las expectativas que habían de inyección de liquidez o de retiro de liquidez al mercado local no se cumplieron porque finalmente los fondos de pensiones tienen una gran proporción, están puestas en el mercado internacional, o sea, están en el extranjero, están en moneda extranjera. Y ahí una Banco Central en que cada vez que entraba esos dólares, el mercado central, el Banco Central, a través de uno de los mecanismos que tienen, se los cambió rápido a la AFP y la AFP pudieron depositar rápido en las cuentas vistas que se habilitaron para devolver la plata. Entonces, digamos así, como que operativamente, en términos de gestión, funcionó súper bien y que era mi apreciación, pero definitivamente no había ninguna razón para, más allá que esto que estoy hablando, que tenía que ver con la gestión, que, que generara un problema en el sistema como se Ya, preveía la debacle. la desconfianza está instalada realmente en que sí podían hacerlo nomás. O sea, si podían realmente Claro, generar las lucas para pagar la guay que tienen que pagar. ¿No? exacto. O sea, así Mira, pensándolo como en una casa, en un hogar, todos los hogares tienen deuda. Bueno, o la sea, habla AFP no por es que ti, tengan habla por deuda, ti, pero habla por ti. es una cosa. Pero es que como que yo tenía la sensación que era como que esta cuestión del retiro, lo que iba a significar era, como llevándolo a hogares, es que como que los hogares de un día para otro les cobraran del 100 de la deuda, tuvieran que pagar el 10% en 15 días, cuando Ya. estaban acostumbrados a pagar cero de esa deuda o una proporción menor. Entonces, mi duda era cómo iba a responder el mercado. Y esas eran, yo creo que, las aprensiones que habían que trataban de transmitir los economistas, pero lo hacían de una manera mucho más Catastrófica. alarmista, digamos, porque Sí.
Claro, y alarmista porque es la forma que tenemos de controlar, de no cambiar las cosas. Es como el médico que le dice al paciente, mire, sabe que está con el colesterol alto, no tiene que comer más. Coma lechuga nomás. ¿Ah? Claro, Ya, exacto, ya. exacto. Claro. Oye, Gonzalo, en Sí. términos de todo este debate de los retiros de los fondos de pensiones, hoy día estamos en una situación además que es política y que es súper, súper compleja, teniendo en cuenta las condiciones creadas por el propio gobierno al decidir enviar este proyecto, hoy día prácticamente ya ley, si es que se promulgara por parte del presidente de la República, pero lo envía al Tribunal Constitucional y se genera una situación política súper, súper seria, producto de los retiros, de este tercer retiro. Si hay este tercer retiro, eh, ahí se hizo la luz. Ah, llegó a la casa, Sí, parece. ya Sí, llegué a mi casa. se hizo la luz. Bueno, ahí ¿Quieres que te demos unos minutos? no, Para que te sí sirva que una, estoy. para que te sirva una copa de vino. Ah, eso. Sí, Eh, démosle 2 Bueno, minutos para que se. le lo voy a vamos, presentar a mi señora. lo No vamos, sé, ahí Cristian, está. no sé si lo ubicáis. No. Está más o menos, ¿ah? Está más o menos. Está más o menos la señora. Bueno, dejemos que Gonzalo se acomode, que se sirva algo Sí, y que... yo voy a ir a hacer pichi mientras tanto. No, pero me van a dejar solo, pues no podí. No, pero hablé con él mientras tanto. No, pues sí se va a acomodar, pues viejo. No, pero la señora como corresponde le va a servir un vaso de vino. Como corresponde. Sí, de hecho va a Como eso. corresponde. Mira, se Ya, paró Le voy a inmediatamente hacer a eso. Bueno, una copa de vino como debería, corresponde. yo creo que tú tenés menos de 50, Cristian, ¿no? Yo tengo 44. Como para tener esos problemas de próstata, pero bueno. Gonzalo, No, pero es que lo que pasa es que siguiendo lo pongo con cerrado. con la línea Vaya nomás. de lo que estábamos conversando, respecto de este nuevo retiro, que se ha generado una situación política. ¿Cómo ves tú toda esta situación, teniendo en cuenta de que ha sido la única política, podríamos decir, que ha sido efectiva para colocar efectivo en los bolsillos de la gente, ¿no? Claro. Claro. Es el problema básicamente, que es liquidez inmediata en todos los hogares. Ese es básicamente el problema que hay en el corto plazo. Necesitamos plata y plata al tiro, los hogares. Entonces, el consenso es que, independiente si el sistema de FP es bueno o no, es otra discusión. El ideal habría sido colocar plata en todos los hogares de manera pareja y sin pensar a quién le llega. Si le llega al más rico o al más pobre, esa habría sido una buena política. O sea, este ingreso de emergencia que se está discutiendo, ¿tú crees que eso hubiera sido una buena política pública? Claro, por un monto mayor y a todos, y metiendo tu clave única y punto. Y digamos, quédate en la casa, que yo te voy a subsidiar para que estés en la casa tranquilo con un monto determinado de dinero por un mes, digamos. Y la idea es paliar un poquito la obligación que tienen los hogares de salir, porque claro, al final la movilidad que hay en que uno, o sea, que se detecte y que claramente se evidencia es por los hogares que tienen menos ingresos y que están necesitados de obtener sus recursos para poder subsistir mes a mes. Y si tú a esos hogares, sin ningún tipo de discreción, le decís, o sea, sin ningún tipo de filtro, le decís, tome, aquí tiene la plata, quédese en la casa, quédese un mes, no se mueva, no tome la micro, no haga nada. Y te evitáis los problemas de andar filtrando porque este se va a pasar de listo, este otro. No, dáselo a todos nomás, y que lo cobre el que lo necesite y el que tenga. Y ahí apelar un poco a la moral de que hay gente que diga yo no lo necesito y no lo cobro, pero para que llegue rápido, porque eso lo necesitáis rápido. O sea, no podéis estar esperando 15, 20, 30 días que te llegue un ingreso. O sea, se va a pasar la cuarentena y la gente todavía no recibe el ingreso, ¿cachai? Entonces,
Eso es dramático. Y si lo comparáis con la efectividad que tenía el retiro del 10%, tú en 10 días o menos tenéis toda la plata o la mitad, y por un monto mucho mayor, y sin duda que eso evita que tú tengas que salir a... Una pregunta social realmente, Ya. ¿qué opina usted, don Gonzalo, de los comentarios como por ejemplo el señor Aristía? Mal, yo creo que esa gente... No, pero no. Déjeme contextualizarlo. Porque Ya. el señor es de su región. Porque, digámoslo, don Gonzalo Iberti es de la provincia de Colchagua. Entonces, este caballero dice y menciona de que me dio como sed, fíjate. Pero vaya a buscarse algo, pues yo sigo conversando. Pero es una weá como, dijo una weá como que si siguen dando bono la gente no va a ir a trabajar. Claro. Sí. O hay gente que prefiere no trabajar para no perder los bonos también. Claro. Hay otro que dijo que el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción dijo algo así como que los sueldos. Iba a tener que subir los sueldos. Entonces, es dramático cuando los dirigentes de los gremios que más concentran plata, porque la agricultura mueve plata en Chile, o sea, somos un país que una buena proporción del PIB se genera gracias a la agricultura. La Cámara Chilena de la Construcción es el gremio más poderoso que existe dentro de Chile, y se la pelea a los bancos para que tengan una idea de qué tan poderoso es. Y el presidente de los empresarios que diga lo mismo, eso es un ejemplo de lo que le estaba tratando de plasmar hace un rato con la planilla Excel, que no está vinculada a la realidad. Esa gente tiene tal prejuicio con el resto de nosotros los chilenos que son capaces de emitir muy sueltos de cuerpo ese tipo de comentarios sin darse cuenta que en realidad la realidad que prima en este país es muy distinta. O sea, todos tenemos que trabajar, no a todos les llegan bonos, y yo creo que nadie, ni siquiera por un tema como de aburrimiento, quiere quedarse en la casa sin trabajar por recibir un bono. Además que también estamos hablando de 2 chauchas, o sea, es muy poca plata, o sea, no te alcanza para eso. Y solamente refleja una desconexión total. Ahora, volviendo a la región, yéndome al tema de la región, no hay que hacer inferencias porque yo venga de un lugar que yo voy a hablar de lo mismo. O sea, obviamente yo preferiría que la gente de mi región se destacara por otras cosas, no precisamente por hacer este tipo de comentarios tan políticamente incorrectos. Porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Mira, en San Fernando tiene otro tipo emblemático, como por ejemplo el Candonga Carreño. Candonga Carreño en un partido una vez se agarró a combo con toda la gente que hay en la cancha. Entonces es como que tú me dijeras, oye, y si tú estás jugando un partido también, ¿te vas a agarrar a combo y le vas a pegar a todos? No, no corresponde que esa inferencia. O sea, es dolorosa, sí, es dolorosa que lamentablemente la región tenga aún un montón de grupos, un montón de familias que rijan de esa manera, digamos, que es como se regía Chile en la colonia, básicamente, con un encargado de una tierra, de un pedazo extenso de tierra, y que toda la gente que trabaja ahí agradezca que yo los dejo vivir aquí porque yo les hago un favor. Ya, terrateniente. Sí. O sea, casi hablando como en el medioevo, estamos hablando del siervo de la gleba. Exactamente, o sea, estamos hablando que han pasado por lo menos 200 años, un montón de evolución en términos de especialización del trabajo y muchas cosas, pero todavía tenemos personas que tienen poder y que hablan como hablaban sus ancestros cuando llegaron aquí a ser parte de este país.
Oye, nosotros no tenemos licencia de Zoom. Cada semana tenemos que pedirle a nuestros invitados somos miserables. Nos desconectemos un ratito, hagamos una pausa y volvamos en breves minutos para poder continuar una copa de vino con el programa aquí, Políticamente Incorrecto. ¿Les parece? Vamos a la pausa y ya regresamos. Ok, tráete una copa de vino y eso voy a hacer. Estamos de regreso aquí en Políticamente Incorrectos. Estamos conversando con Gonzalo Iberti. ¿Tú tenés cercanía con él, Cristiana? Claro, es que él me asesora en mis inversiones. Ah, perfecto. Yo pensé que había un pasado más tórrido, pero bueno. No, pero Gonzalo me asesora en mis inversiones, como que tenemos ahí en el mundo este de las acciones, tenemos harto que ver. ¿Acciones? ¿En qué acciones tenés, Cristian? ¿Con Gonzalo Iberti? Sí. No, yo lo tengo invertido en una acción súper importante que es mi hermana. Ya, perfecto. No, yo pensé que teníais acciones en oro blanco. No. Oye, no, y con dividendo importante. Claro, con tres dividendos. Muy bien. Claro, no, pues él me ha asesorado con esa inversión de mi hermana. Porque mi hermana era fea, pues weón, fea. No teníamos por dónde encontrarle un marido. Y le encontramos un marido con 3 cabros chicos. Entonces ha funcionado la inversión. Salud. Oye, yo jamás diría una cosa así de mi hermana partiendo. Bueno, pero Cristian es el que hace el 80% del programa Políticamente Incorrecto porque... Oye, Lito, ¿tu hermana es fea? No creo, no sé. Pero la mía es fea, po, weón. Bueno. Es fea, po, weón. Gonzalo. Es mala la mina, po, weón. Entonces,
hicimos una inversión con este weón y efectivamente el weón ha logrado sacarle crédito a la inversión, pues weón. ¿En qué sentido, No, porque proxeneta no soy. O sea, no. Y para eso te dejo esa negativo, güey. Claro. No. No, tengo 3 sobrinos hermosos, lindos. Una ahí nomás, los otros 2 hermosos. No, pero ha hecho bien la pega. El tema está en cómo lo complicamos con hacerle preguntas que tengan que ver con lo que está pasando ahora. En la dispare usted. Yo creo que tenemos que meternos en el tema de qué pasa cuando un presidente de la República, por ejemplo, desde la variable económica, personeros del mismo gobierno o tal vez diputados, senadores del mismo gobierno, dicen que hay otra persona que manda. Por ejemplo, a nivel ejecutivo. ¿Cómo se ve esa weá? Es que, sí, porque Gonzalo, fíjate que de repente uno que son países más de la periferia, de igual forma el Departamento de Estado norteamericano está monitoreando lo que está pasando, sobre todo en su patio trasero, que somos nosotros. Entonces, que llegue los políticos de su propio sector y digan, mira, el que anda ahí no es el presidente de la República, es otro, es un poco mal visto. ¿Afecta la imagen de Chile esas declaraciones? Claro. Ahora, yo tengo mis dudas si no manda el presidente efectivamente. O sea, ya. Yo creo que eso más pasa al contrario, que el presidente manda mucho. Y por eso está la cagada, porque se mete en todo y quiere tomar todas las decisiones. O sea, si fuera alguien que tuviera la capacidad de delegar y confiar en los técnicos que lo asesoran, en los técnicos políticos, porque resulta que si solamente confía en los técnicos, seguimos con el problema de la planilla Excel. En cambio, si confiamos en los técnicos políticos, ahí podríamos encontrar algún tipo de vinculación entre la planilla Excel y la realidad. Y si confiar en ese tipo de personas, probablemente todo esto que estamos hablando aquí, que para el que le gusta la política, o el que le tiene mala Piñera, disfruta, pero no estaríamos en eso. Una pregunta divertida, una pregunta. Uh-huh. De los ministros de Hacienda que han existido desde que lo vimos en la democracia, para adelante, ¿cuál, para ti, con una mirada economista y una mirada académica, es el que más le ha acertado a vivir en este país? En el sentido de que ha optado por, ha querido que... Yo creo que hay dos. Que son... Hay uno que es políticamente incorrecto, pero como ministro de Hacienda, el Nicolás Aguirre hizo, o sea, él logró ahí instaurar un manejo de la billetera del país de manera súper responsable y instauró una regla de este superávit fiscal, el superávit fiscal, que eso implica que de acuerdo a los ingresos que tiene el país no puede gastar más allá de un déficit del 1%, o si tiene un superávit de un 1%. Pero eso es como la regla de la casa, de que no puede gastar más. Es como la regla de la casa. Claro, es que es el problema de los países como los nuestros, hablando en vías de desarrollo o chicos, que llegan y se arman política o dan regalías como locos, se endeudan y después no hay cómo sacar al país de eso. Entonces, él fue lo suficientemente astuto, digamos, en instaurar esa regla que le significó mucho reconocimiento a nivel internacional. Es replicada,
y yo creo que eso le dio mucha estabilidad al país en términos de precio y todas esas cosas. Ahora también le significó una camisa a fuerza, porque significa que no podía gastar mucho. Y cuando eres un país chiquitito, ¿vieron Claro, los 80 usted o no? Sí, sí. Ya, imagínate, ya, Juan Herrera ahorrando para las vacaciones en una botellita en un fresquito de durazno. Ya, te alcanza, ok, estás ahorrando, súper bien, pero ¿para qué te va a alcanzar? Puta, va a ir a Fantasilandia, ¿cachai? Entonces, es poquito porque eres un país chiquitito igual, o sea, eso tenés que, eso es algo que pesa, entonces, eso obviamente te da mucha estabilidad en términos de precios, de ingresos, de nivel de endeudamiento, de capacidad de pago, porque el país significa que va a responder a sus compromisos internacionales en cuanto a deuda, pero tiene que estar acompañado por otro lado de crecer, pues después Juan Herrera puso una ropa americana, creció y ya podía ir a la playa, ¿cachai? Claro. Si no está acompañado de eso, no sirve mucho, pero sí creo que eso le ha dado mucha estabilidad económica al país y tuvo carácter para instaurarlo. ¿Y el segundo? El segundo, es bien odioso yo creo que a no muchas personas les gusta, pero Andrés Velasco, que tiene que ver con lo mismo. No, pero es que, oye Gonzalo, mira, yo creo que si hay alguien que siente un desprecio por el chileno en general es Andrés Velasco. Fíjate que yo durante muchos años trabajé como reportero de 2 medios de comunicación, de Radio Nuevo Mundo y de Radio Universidad de Chile, en el Palacio de la Moneda, en la Copucha, que se llama, que es el centro de prensa que está habilitado para los periodistas de todos los medios y que están acreditados en el Palacio de la Moneda. Y después de un comité político, un día lunes en la mañana, Andrés Velasco, un día de septiembre, tiene que haber sido, sale con el comentario de que está fresco todavía acá en Chile, ¿ah? Fíjate que salía a trotar ayer en la mañana en Manhattan. Y que esté muy feamente pegado. ¿Aló? Que esté pegado, weón. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, a la pregunta de nuevo. O al comentario de nuevo de Andrés Velasco. Porque no se escuchó nada. Qué extraño, porque, bueno, justo cuando hablamos de Andrés Velasco se paró. El asunto es que... Sí. A mí también me pasa eso con el asunto es que está Andrés Velasco después de un comité político un día lunes comentando de que Santiago todavía estaba muy fresco y que el día domingo en la mañana había estado trotando en Manhattan y que el día había estado pero extraordinario, un sol tibio, muy muy rico, y bueno, eso demostraba que venía con el Excel debajo del brazo también, po. No diga eso. No, porque si tu ministro de Hacienda prefiere pasar el fin de semana en Nueva York. ¿Sabes qué? Yo he corrido en el Central Park. Sí, pero Cristian, tú no estás a cargo de los recursos del Estado. Marzo el Central Park es la raja, es una wea. Tú puedes correr, ver a mi pequeño angelito. Y la otra cosa, Gonzalo, que a mí me comentó, que me comentaban varios, era de que ministros, que nada se hacía si Andrés Velasco no decía que sí. Que en definitiva cualquier acuerdo que se pudiera lograr con funcionarios públicos, con, por ejemplo, con Gendarmería hubo un momento, una crisis ahí, una paralización, etcétera, y que se cruzaron ahí en algún momento y que hubo una negociación y que a alta hora de la noche se había firmado un acuerdo y al otro día el acuerdo no existía porque Andrés Velasco había dicho que no habían recursos. Sí. Sí, claro, lo que pasa es que, o sea, en primer lugar, igual hay que contextualizar un poquito la vida de Velasco. Velasco se fue como a los 16 años de aquí de Chile, porque... Como todos. Como todos. Como todos nosotros. Sí, yo me fui de Conchalía a la Florida. De Palmilla a la Florida. Claro, bueno, pero qué ejemplo más, qué mejor ejemplo de la capacidad de movilización, de movilidad social que tenemos en este país. Pues imagínate, porque Conchalía a la Florida. Sí, es un salto, es un salto. Es un salto. Seguir hablando con usted ordinario de mierda, weón, si la wea era...
Era claro. Providencia, pues era Providencia. Claro. Bueno, este tipo también va a dar clases. Él tiene una cátedra en Harvard. Es muy capo y muy reconocido a nivel internacional, Velasco. Yo creo que tiene problemas, sí, tal vez de ser entendido por eso. Pero fíjate que independiente, sacando todo eso, poniendo todo eso de lado y agarrándome de esa misma coyuntura que tú mencionaste, que por culpa de él se cayó un acuerdo, etcétera, etcétera. No estando de acuerdo tal vez con eso, con ese ejemplo precisamente, sí estoy muy de acuerdo con él porque logró enfrentarse a la política en Chile, a los políticos que tenían mucho poder antes. O sea, y eso es lo que admiro de él. A esto quiero llegar. Mira, si tú te acuerdas, en el tiempo que Velasco fue ministro, había un político colorín que le rogaba que gastara más plata. En estricto rigor, lo que él quería era que nos apitutara mejor. Ese colorín después terminó como embajador en Buenos Aires en el gobierno de Piñera. El hermano mayor de, no sé si hermano mayor o hermano menor, pero hermano de Saldívar. El que falleció, sí. El que Adolfo Saldívar. Adolfo Saldívar. De hecho, estuvo a punto de generar un cisma en la DC, producto de esto. Entonces, ¿y por qué? ¿Qué hizo Velasco para esto? O sea, ¿qué es lo que le pasó a Velasco? Velasco como que en el periodo de él es como que recibió un montón de plata y era el que la tenía que recibir. Esto es como que el bodeguero del barco de pirata. Y él tiene la llave para sacar el oro que recolectaron. Y él fue capaz de decirle a todo el barco de piratas que no. Hay que tener huevos para hacer eso. Sí. ¿Me explico, no? Ya. O sea, no cualquiera, entonces, sí. No cualquiera. Entonces, eso es lo que yo admiro, porque la verdad que eso que hizo él, gracias a eso, hoy, o en un momento determinado, como fue en el 2010 para el terremoto y ciertas situaciones críticas que se vinieron más adelante, hubo plata, Chile sacó plata sin tener que endeudarse. O sea, él agrandó el frasquito. Pero, digamos, tal vez no es mérito. Uno dice, puta, no es mérito juntar plata. Claro que sí, puede ser. Cuando tenéis la capacidad como de abstenerte para no gastar plata hoy día y esperar para mañana. Pero cuando logras enfrentarte a los políticos que están peleándose por ese botín y les dice que no carepalo, es admirable, la verdad. O sea, él le puso una estampa. Pregúntale a los auditores. ¿Por qué modelo cambiarías el modelo de AFP actual? Chuta, esa es compleja. Es súper difícil. Pero... ¿sabéis por qué es compleja? Porque no hay ningún sistema de AFP que logre madurar. ¿Y sabéis por qué no maduran nunca? Porque las sociedades son dinámicas. En el sentido que cambian sus estructuras de población, cambian sus estructuras de ingresos, cambian su estructura etaria, que es lo que le pasa, por ejemplo, a Europa. En un momento el sistema de reparto funcionó perfecto en Europa, pero resulta que ahora están son mucho más viejos que los jóvenes. Que es lo que nos va a pasar a nosotros. Y es lo que nos va a pasar probablemente a nosotros. Y eso ampliado con un sistema de reparto muy malo, un sistema de capitalización individual muy malo, que no te permite obtener la rentabilidad necesaria como para tener una jubilación decente al final o que replique por lo menos en el 50 o el 70% de tu ingreso antes de jubilar. Eso no lo va a hacer, y menos lo va a hacer con una pirámide etaria que se está invirtiendo. Entonces es súper difícil casarse con un modelo de pensiones, porque es súper difícil predecir cómo va a evolucionar la sociedad, ¿me entendió? ¿No? O sea, cuando llegan estos gallos y dicen, así como a rajatabla, el sistema de capitalización es mejor, puta, claro, era bueno cuando lo inventaron hace 30, 40 años atrás, y ahora que está madurando, digamos, o sea, que se están viendo los primeros frutos, que ya hay una población grande que se está jubilando y obteniendo los frutos de eso, nos damos cuenta que no funciona como tal. Pero el problema es que en paralelo también evolucionó la población, la composición de la población. Entonces,
eliminar ese y cambiarlo por otro que funcionaba antes tampoco va a servir porque el sistema de reparto, por ejemplo, ahora no nos sirve porque también se está envejeciendo la población. ¿Me explico, no? O sea, entonces hay que pensar tal vez una mixtura, pero la base de eso, o sea, lo fundamental es esta palabra que también es cliché, el contrato social. O sea, si no nos ponemos de acuerdo para establecer un sistema de pensiones como sociedad y que todos estamos dispuestos a aportar y estamos de acuerdo, tenemos una convención con respecto a lo que queremos, estamos todos convencidos de lo que queremos, es muy difícil que funcione cualquier sistema. O sea que este momento de la Convención Constitucional podría ser un momento clave para poder hacer una... Exacto, porque por ejemplo todos decimos, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a aportar el 20% de mi bolsillo para un fondo común para que lo repartamos. Pero las sociedades que vienen tienen que hacer lo mismo, sin llorar. ¿Ok? Cuando digo sin llorar es porque probablemente ese 20% se va a tener que ir modificando. O sea, finalmente, más allá del tecnicismo, es el compromiso que necesitamos como sociedad. Entonces, finalmente, los sistemas de reparto, dado que involucran actualizarse en función de cómo cambian sus poblaciones, necesariamente tiene que estar vinculado a un contrato social potente. A un compromiso. Un compromiso potente, en que todos estemos dispuestos a eso. ¿Qué tiene el sistema de AFP? Que fue impuesto. O sea, nadie ni siquiera lo entendía nadie cuando lo propusieron. Y se armó una caja chica para la empresa. Esto era como para la empresa grande. La AFP fue como una polla. O sea, ellos iban, sacaban plata y después la devolvían, punto. Pero a costos muy bajos. A muchas tenían un montón de plata disponible. Entonces, sin duda que ayudó a Chile a crecer. Le ayudó mucho, pero no tuvo la contraprestación para los dueños de los fondos, que son los pensionados o las personas que se van a jubilar. Entonces ahí estuvo el problema. Exacto. Gonzalo, el impuesto a los súper ricos, ¿debería ser una política permanente o transitoria como se está discutiendo ahora? Tiene que ser permanente, pero más allá de el adjetivo que tenga el impuesto, yo creo que las políticas de impuesto también, igual que lo que hablé antes con respecto al sistema de pensiones, el sistema tributario también tiene que ser en un consenso, en función de lo que quiero llegar a ser como país. Entonces, cuando yo tengo amigos que de repente incluso hasta por dárselas de bacán dicen, maldito impuesto, tengo que pagar impuestos. Así como, no deberían existir los impuestos. Yo me hice solo. Y a esa persona tú tenés que decirle, ok, te hiciste solo, pero cuando tú vas caminando por una calle que está pavimentada, tú la pavimentaste, tú pagaste ese cemento para llegar al colegio, ¿no? No, lo pavimentó el Estado con plata de los impuestos. Entonces finalmente no se hizo solo, se hizo con un montón de infraestructura que se financiaron con impuestos. Y él lo que mínimo que debería hacer es pagar sus impuestos para financiar a los que vienen. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Que está instaurado el demonio de los impuestos sin antes explicar que en verdad si nosotros no tenemos un compromiso para darle a nuestro Estado, no gobierno, a nuestro Estado, recursos para hacer crecer a nuestra sociedad, estamos cagados. Entonces, el sistema tributario tiene que ser de nuevo en función de un compromiso. ¿De qué compromiso? De lo que yo quiero llegar a ser. Yo quiero llegar a ser un país que no le importe nada el que le está pasando al lado. Ok, no cobremos impuestos, pero usted se la arregla. Cuando el Chilevisión muestre los asesinatos y los asaltos y te roben la camioneta bacán que te compraste, no llorí. O sea, ni siquiera le respondáis al periodista que te está preguntando algo. Pero si tú querías una sociedad, en verdad, querías un Estado que te respalde en seguridad social, en infraestructura, un montón de cosas, tenéis que pagarle, po.
Y eso significa hay que aportar, compromiso tributario. Hay que aportar, po. Más allá de tener Teletón, ¿cachai? O sea, no quiero decir que la Teletón es mala, pero la Teletón es un reflejo de un Estado que nos hace cargo de cosas. Asistencialista y subsidiario nada más. Asistencialista y subsidiario, como decís tú, pero reflejo de que ahí falta Estado. ¿Y por qué falta Estado? Porque no estamos dispuestos a pagar. Pero también es bonito aparecer donando, y te apelan ahí a otra cosa. Y... Sí, claro. Pregúntale a los auditores, ¿te consideras súper rico? Oye, no, hablando depende de qué rico. Depende de quién me vea y cuántas piscolas o vinos haya tomado. Muy bien. Aquí una auditora dice, me gustó mucho el programa y el invitado. Tania Gajardo. Ya, pero si esa señora, pues, weón. Ah, es tu hermano, pero claro, bueno, tienen los mismos apellidos. Mira, caí, me hizo caer. No, yo te considero súper rico. Yo sí me considero súper rico. No, sí lo sé, estoy claro en eso. O sea, sí. Soy súper rico. En la foto con la tabla de surf. Sí, claro. Súper rico. O cuando busca el perfil en la cámara. Sí, y hace el Magnum. Y chupa la... y chupa las mejillas. Claro. ¡Ay, los hueones! Envidiosos. Oye, Gonzalo. Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos. No sé si quieres preguntar tú, Cristian. No, mira, estamos en este momento, en un momento súper crítico, y yo creo que más allá de lo que las noticias pueden decir o lo que está pasando en el país, creo que ¿cuál, según tú, es la solución, y no del problema global, sino que de lo que está pasando ahora, estamos en un momento en que tenemos una cantidad de personas de gobierno y no gobierno, y oposición también. ¿Qué opinan que algo debería pasar? Algo debería pasar con el gobierno actual, no con el Estado, con el gobierno actual. Algo deberían hacer con lo que está pasando. ¿Cuánto daño económicamente nos puede hacer la agua que estamos pidiendo o que está pidiendo el no gobierno y el gobierno desde los partidos? ¿Cuánto daño nos hace realmente, por ejemplo, la sacada del 10% o la tercera sacada del 10%, o la cuarta o la quinta, la sexta? Así como en términos de Estado, yo creo que tiene que ver con que en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo en unos años más de todas estas personas que van a quedar sin fondos y que con este sistema de pensiones no van a tener plata para poder jubilarse y vamos a tener que subsidiar eso. Eso en términos de Estado, digamos. O sea, eso es un problema súper grande. En términos económicos, porque si no hemos solucionado, si no nos hemos puesto de acuerdo cómo va a ser el nuevo sistema de pensiones, y todavía seguimos soñando, o seguimos también metiendo miedo seguimos metiendo miedo de que de que se va a quebrar el sistema y qué sé yo, pensando, eso es que tú estés respondiendo en que está perpetuado el sistema de pensiones, porque claro. O sea, tú estás respondiendo desde la lógica de que todo esto va a seguir. O sea, todavía no tenías en tu cabeza de que la hueá puede cambiar absolutamente. En 2 años más esto va a cambiar absolutamente. ¿Sí? Entonces, y ahí respondo otra parte de tu pregunta, que tiene que ver con lo político. Yo creo que hay un daño político aquí, más allá de que nos tenemos que hacer cargo en el corto plazo de cómo vamos a solucionar el tema de las pensiones en el largo plazo de todas estas personas, de estos 5 millones de personas que no van a tener plata para jubilarse, y que va a haber que darle una pensión solidaria. Una pensión solidaria, claro, y bajo la lógica de hoy, pero tal vez en ese momento va a ser otra cosa. Claro. Pero hay que pensarlo ya. ¿Sí? Y como están las fuerzas políticas hoy día, nadie está pensando en eso. Y ese es el primer daño, por ejemplo, en términos políticos. Más allá del daño práctico de que más a futuro hay un montón de personas que no van a poder jubilarse,
digamos, sin que cambie nada. Por otra parte, el daño está en que hay un montón de discusiones de distintas cuestiones, pero nadie se está haciendo cargo de cómo vamos a solucionar un problema que se nos viene. O sea, está claro. Tengo un hoyo en el techo y las nubes están aquí, está chispeando, o sea, todo dice que va a llover, pero no estoy preocupado de eso, estoy preocupado del porte del hoyo, de que el hoyo está, que yo digo que el hoyo está más a la izquierda, el otro dice que el hoyo está más a la derecha, estoy preocupado de cualquier cosa, pero no del problema que significa el hoyo. Entonces, y ese es un problema político, y eso nos hace mucho daño, porque genera inestabilidad, y aquí sí yo encuentro razón alguna de las voces alarmistas de algunos economistas, que eso hace que todo el mundo se vaya para atrás, se eche para atrás, por decirlo de alguna forma bien pedestre, y deje de invertir. O sea, eso le pasa a cualquiera. Si tú ves que la cosa no está bien, o sea, si tú, no sé, algo bien coloquial, no sé, estás apostando y tu mano viene mala, tú no vayas a apostar, ¿cachai? O sea, tengáis mucha plata o no, si de izquierda a derecha, tú no vayas a hacer nada si ves que hay mucha incertidumbre con respecto a las cosas que van a pasar. Y eso genera un daño brutal en términos económicos, porque personas que antes dependían de la pyme o de la pequeña empresa, que hoy día no lo van a hacer, porque hay personas que estaban dispuestas a poner un carrito completo, pero no lo van a querer porque no saben qué va a pasar, porque esta gente no se pone de acuerdo, porque esta gente no transmite seguridad, porque esta gente está peleando por quién se pone la banda presidencial, no sé. Cualquier tontera más allá de lo importante. Porque finalmente el problema que hoy enfrentamos es que el sentido común, yo creo que tengo la sensación de que todo el mundo tiene mucho sentido común, y ese sentido, o sea, no, hay un sentido que tiene la gente o la mayoría de las personas que lo transforma en un sentido común, pero ese sentido común no es el mismo que tienen las personas que nos dirigen. Y al existir esa disociación, estamos cagados. O sea, genera incertidumbre, genera diferencia, genera crispación, genera enojo, y cualquier cosa te da pie para que tú salgas a la calle y quemes una micro. No es que esté de acuerdo con eso, sino que esa es la reacción finalmente frente a la frustración. Esa es la reacción finalmente, porque es rabia, es frustración. Exacto. ¿Por qué? Porque no están conversando entre este sentido común en términos de población versus el sentido común que están aplicando los que nos gobiernan, que presentan una disociación súper grande. Y es evidente, o sea, no hay que... uno podría demostrarlo, no sé, haciendo algún trabajo, estudio, etcétera, probar una hipótesis, pero yo creo que tú salías a la calle y hacías encuestas representativas y todo el mundo te va a responder que no hay el discurso de el gobernante o del político, ya sabes, de oposición o bla bla bla, no te identifica. Claro. Parece que entrevistamos al único economista comunista. Me parece mal esta wea. Me parece como paqueteado esta wea. No, bueno. Fíjate que yo no soy comunista, yo creo que varios pensamos igual, pero lo que pasa es que finalmente el que sale en la tele no nos representa en el promedio. Bueno, queda siempre mucho de qué conversar. Queremos agradecerte, Gonzalo, la conversación, los conceptos, Gonzalo, las ideas, y también dejarte invitado para una próxima oportunidad para poder seguir conversando acerca de esto que es tan importante, que es la economía y cómo nos afecta día a día en la vida cotidiana. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes por la invitación, cuando quieran. La próxima vez espero no estar manejando, o en el baño, donde sea. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien, vale. Sí, claro. Chao, vale, chao. Chao.